Creo que el último concepto que vimos fue entalpía, ¿no? Creo que fue un poquito más arriba, creo. Uno de cuestión, creo. Estos, No, ese sí ya los vimos. sí. Ok. Sí. Bueno, vamos a continuar desde aquí nada más para retomar. La entalpía la vamos a representar con la letra H y dijimos que es una cantidad de energía que el sistema puede intercambiar con el entorno. Si recuerdan lo que vimos ayer, teníamos una forma de energía del sistema que se llama energía interna. Y esta es la energía total del sistema que tiene debido a la energía de sus moléculas, tanto cinética como potencial. Esta la representamos con la letra U. Aquí la entalpía, la diferencia es que la entalpía no solo se refiere a la energía total del sistema o a la energía interna, sino también aquí entra la energía del entorno. ¿Por qué? Porque aquí es el total de la energía interna del sistema con la energía que puede intercambiar con el entorno. Entonces la entalpía va a tener por eso otro valor. ¿Sí? Porque aquí ya no solo implica la energía del sistema, sino también la energía que intercambia con el entorno o el entorno hacia el sistema. De igual manera que la energía interna en estos procesos se va a medir variación de energía interna, ¿sí? Lo representamos entonces con delta H, ¿sí? La energía interna, la entalpía y la entropía que ahorita vamos a ver, lo vamos a medir como una variación, porque se mide a partir de un dato final menos un dato inicial. Para la variación de entalpía, hay una fórmula que vamos a utilizar para todos los procesos, es la misma, ¿ok? Ahorita las vemos. Ya nosotros no nos vamos a meter en deducción de fórmulas. En las referencias bibliográficas viene todas estas fórmulas, ecuaciones para determinar las condiciones y la energía de los procesos termodinámicos, vienen las referencias bibliográficas, surgen a partir de, bueno, aquí se utiliza mucho ecuaciones diferenciales, a partir de las cuales y de los conceptos de trabajo, calor, energía, surgen cada una de las ecuaciones que yo les voy a dar. Yo lo que hice aquí ya fue separar para cada proceso las fórmulas, para que ustedes ya nada más en su formulario lo pasen, así como para cada proceso qué fórmulas van a utilizar. La idea de esta materia, bueno, es no, no que solo apliquen la fórmula, porque muchas veces no la aplicamos correctamente. Entonces, la idea de aquí de la materia y en general de todas las materias que tienen ustedes es que aprendan a analizar. Entonces, si ustedes analizan bien el problema, van a aplicar las fórmulas correctamente y van a resolver el problema o el ejercicio. Ahora, la entropía... Profesora, una pregunta, perdón por interrumpir. Es que ayer no había visto la sesión y se me fue que lo había puesto cuando el día que puso de las calificaciones. Entonces, nada más para saber si va a publicar las diapositivas de ayer para Sí, tomar apunte. sí, ahorita la vamos a terminar y ya se las paso completa. Es que no se las quise pasar como que la mitad y luego la otra parte. Entonces, hoy se las mando ya. Ahorita la vamos a acabar ya. Y se las voy a mandar para que ustedes ya hagan su formulario y sus apuntes, ¿ok? Todo esto es teoría. Lo que vimos ayer fue teoría que ustedes ya investigaron previamente, nada más fue así como que la explicación paso a paso de cómo va relacionándose la teoría con los procesos que nosotros ya vimos de estado gaseoso. Puedes Ok, revisarla ya, bueno, al rato la subo y puedes revisarla ahí para que complementes ya tú, a lo mejor complementas con el apunte o complementas con tu investigación o complementas con alguna referencia bibliográfica, ¿ok? ok. Entonces, Gracias, profesora. vamos a ver de nada, vamos a ver la segunda ley de la termodinámica. ¿Quién me dice, por favor, de su tarea el concepto de entropía que encontraron? ¿O qué entendieron por entropía? ¿Qué es entropía? Incluso en un video que les puse, viene leyes de la termodinámica y dice algo de la entropía. Este es un concepto
algo complejo, pero bueno, quiero ver ustedes qué encontraron. Tiene que ver con el desorden, sí. Dice, es la cantidad de entropía del universo que tiende a incrementar. Esto establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Bueno, lo que entiendo es que cuando... Ah, no es cierto, ese no es, perdón, esa era la de la segunda ley termodinámica. No, Sí, no, perdón. la ley de la termodinámica nos habla de la entropía. Bueno, imaginen, bueno, nosotros aquí yo les mencioné ayer que vamos a ver parte de lo del estado gaseoso, porque nosotros vamos a ver cambios de estado. Entonces, tenemos nuestro recipiente con moléculas de gas. Este gas tiene cierta presión, cierto volumen y cierta temperatura. Hay N cantidad, ¿no? Ahora, para este mismo gas, este es un estado 1 o estado inicial. Para este mismo gas, misma cantidad, vamos a hacer los procesos termodinámicos. Los procesos termodinámicos se van a basar en modificar una de estas variables. Puede ser presión, volumen o temperatura. N ya no la vamos a variar. ¿Por qué? Porque vamos a llevar a cabo un proceso de cambio de estado para un gas, misma cantidad de gas. Entonces, el cambio de estado se va a llevar a cabo porque se cambia la presión, se cambia el volumen o se cambia la temperatura. Ahora, cada que cambiemos alguna de estas variables, ocurre un cambio de estado. ¿Están de acuerdo? Entonces, tenemos presión 1, volumen 1, temperatura. Y dijimos que N1 siempre va a ser igual a N2 en estos procesos termodinámicos, ¿ok? Entonces, cuando cambiamos alguna de estas tres variables, presión, volumen o temperatura, cambia el estado a un estado 2, ¿sí? Es decir, tenemos una nueva presión, un nuevo volumen y una nueva temperatura o una temperatura final. Cuando ocurre este cambio de estado, hay un intercambio de energía entre el sistema y los alrededores. Ahora dijimos que el sistema va a ser nuestro objeto de interés. En este caso, nuestro sistema es nuestro recipiente con moléculas de gas. Ese es nuestro sistema. Pero al cambiar presión, volumen o temperatura, implica un intercambio de energía entre este y el ambiente o los alrededores. Ese intercambio de energía, a lo que me refiero es esto: cuando ocurre este cambio, no es que sean dos recipientes diferentes, es el mismo recipiente, pero cambió algo, ¿no? La presión, el volumen o la temperatura. Cuando ocurre este cambio, puede ser que se libere energía o se absorba energía del ambiente o de los alrededores. Al ocurrir este intercambio de energía, se modifica el orden que tenía el universo. Algo así dice la entropía, ¿sí? O sea que si el sistema libera energía, que nosotros veíamos que si la libera en forma de calor es un proceso exotérmico, libera calor. Si el sistema libera calor al hacer un cambio en una de estas variables, ese calor se va al universo o al ambiente o a los alrededores. Pero si absorbe calor, ese calor se lo quita a los alrededores o al ambiente o al universo, como lo quieran ver, ¿ok? Eso hace que se modifique el orden o la estabilidad con que cuenta el universo en ese momento. Entonces, la segunda ley de la termodinámica dice que cualquier proceso que ocurre espontáneamente, ¿a qué se refiere espontáneamente? Que ocurre sin necesidad de ser impulsado por la influencia externa. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, porque todos los sistemas evolucionan hasta alcanzar el equilibrio. Recuerden que todo busca el equilibrio, ¿sí? Incluso los átomos, ¿no? Buscan el equilibrio, es por eso que forman enlaces con otros átomos para formar moléculas y a su vez compuestos y a su vez forman materia. Entonces, todo busca el equilibrio. Entonces,
todo sistema para alcanzar el equilibrio evoluciona y entonces pasa a través de un proceso que ocurre espontáneamente. ¿Por qué? Porque lo hace de manera sin que alguien le diga hazlo o que otra fuerza lo impulse para hacerlo. Simplemente ocurre porque quieren alcanzar el equilibrio. Y esto provoca un intercambio entre la energía del sistema y del universo o de los alrededores. Entonces, esto hace que se modifique la entropía de los alrededores. La entropía, entonces, es la posibilidad de que ocurra un cambio y mide el grado de orden o desorden. ¿Por qué digo orden o desorden? Porque, bueno, en casi todas las referencias lo van a ver como desorden. ¿Por qué? Porque se supone que los alrededores o el universo está estable y cuando ocurre un cambio un intercambio de energía por un proceso que ocurrió y liberó energía o absorbió energía, lo cambia. Pero no quiere decir que lo cambie para mal, puede cambiarlo para bien, ¿no? Entonces, mide la entropía, el grado de orden o desorden del sistema y va a depender únicamente igual que las otras formas de energía de los estados inicial y final. Por lo tanto, también aquí vamos a determinar delta S, es decir, una variación de entropía. S es la letra que va a representar la entropía. Aquí anótenlo bien que S es entropía y H entalpía, porque luego confunden S con H. Entonces les pido cambio entrópico y me calculan delta H. Entonces ahí pues no. Entonces anótenlo bien qué nomenclatura tiene cada una de estas. La S representa la entropía. La entropía, bueno, es una función de estado porque depende del cambio de estado de los procesos termodinámicos y está en unidades de joules sobre Kelvin o de energía sobre temperatura. Sí, puede ser joules sobre Kelvin o calorías sobre Kelvin o cualquier otra unidad de energía sobre Kelvin. ¿Ok? Entonces, todo, recuerden, tiene que ver con cambios de estado. Entonces aquí vamos a utilizar las leyes de los gases ideales. Si recuerdan la ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac, estos científicos hicieron un experimento así en un recipiente con un gas, misma cantidad de gas. Uno varió la presión y el volumen y dejó constante la temperatura. Otro varió volumen y temperatura y dejó constante la presión, y otro dejó constante el volumen y varió presión y temperatura. ¿Okay? Entonces aquí todos esos procesos que vamos a tener son procesos relacionados con las leyes de los gases ideales. Por ejemplo, el primero es el proceso isotérmico, que si recuerdan tiene que ver con la ley de Boyle, en donde la temperatura se mantiene constante, ¿sí? Es un proceso en el cual tenemos misma cantidad de gas, N1 es igual a N2, cambia la presión, cambia el volumen y se mantiene constante la temperatura. ¿Ok? Entonces, aquí yo les puse ya un formulario para cada uno de los procesos, ¿sí? Porque son muchas fórmulas, entonces yo ya se los separé en cuáles van a utilizar para el proceso isotérmico y así para cada uno de los procesos, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a calcular aquí en los procesos termodinámicos? Para el proceso isotérmico, la clave, temperatura constante, ¿ok? Eso ya lo habíamos visto en gases ideales. Ahora, las condiciones que se cumplen en un proceso isotérmico las coloqué aquí. Dice que en un proceso isotérmico, temperatura 1 siempre va a ser igual a la temperatura 2. W siempre va a ser igual a Q. Delta U siempre va a ser igual a 0 y delta H siempre va a ser igual a 0. ¿Ok? Tenemos aquí nuestra fórmula de energía interna. Dice delta U es igual a Q más W. Acuérdense ahí que los signos dependen de esta tabla. ¿Ok? Si el gas se expande, si el gas se comprime, si libera calor o si absorbe calor. ¿Ok? Entonces, delta U se va a calcular como Q más W. Los signos van a depender de lo que ocurre en el proceso. Se los va a describir en el ejercicio. Delta H, que sería la entalpía,
se calcula con esta fórmula que es N, que es número de moles, por Cp. Si recuerdan, Cp, dijimos, ¿dónde está? Aquí, que era la capacidad calorífica a presión constante. Y Cv, la capacidad calorífica a volumen constante, que son datos que ya están determinados, ya están en tablas, y si no los podemos determinar con el uso de la relación de Mayer, que es esta, que dice que la R, que es la constante de los gases ideales, va a ser igual a Cp menos Cv, ¿sí? Capacidad calorífica a presión constante menos capacidad calorífica a volumen constante. Esto siempre va a ser así. Todas las capacidades caloríficas que ya estén determinadas para todas las sustancias, la resta de la de presión constante menos volumen constante, siempre va a dar el valor de R. Ahora, esta delta H es N por Cp, bueno, ¿cómo se llama? La variación de entalpía va a ser N por Cp por delta T o variación de temperatura. Como la temperatura es la misma, porque tenemos un proceso isotérmico, en este caso, para los procesos isotérmicos, delta H siempre va a ser igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí implica una multiplicación por la variación de temperatura, y no hay variación de temperatura. Supongamos que la temperatura es 300 Kelvin, pero es la misma tanto inicial como final. 300 menos 300 nos da 0. Por Cp por N, o sea, todo lo que multiplica 0 da 0. Entonces, por eso es que delta H, o la entalpía aquí, siempre va a ser 0. ¿Ok? Ahora, delta S, tenemos dos ecuaciones para determinar el cambio de entropía, o el cambio en la entropía del sistema. Aquí, ¿cuál vamos a utilizar? Va a depender de si tenemos datos de presión, porque hace una relación con presiones. Si se dan cuenta, aquí es casi lo mismo, pero lo que cambia es al final. Aquí hace una relación entre las presiones inicial y final, o con el volumen inicial y final. Entonces, dependiendo los datos que tengamos o los que podamos obtener a partir de los cálculos que hagamos, vamos a utilizar cualquiera de estas dos, o podemos utilizar cualquiera de estos dos. Lo mismo pasa para calcular el trabajo, ¿sí? El trabajo es igual a nRT por el logaritmo natural de la relación de volúmenes o de la relación de presiones. Entonces, dependiendo los datos que tengamos, los vamos a utilizar para calcular W, que es el trabajo. Y aquí abajo yo les puse una ecuación, que es la ecuación. Esta ecuación ya la tienen ustedes, y es la ecuación de la ley de Boyle, ¿sí? Aquí ya no colocamos N. ¿Por qué? Porque aquí dijimos que N siempre va a ser, N1 siempre va a ser igual a N2, entonces la omitimos R y omitimos temperatura porque es constante. Entonces nos queda una ecuación sencilla que dice que la presión 1 por el volumen 1 siempre va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 en procesos isotérmicos. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente proceso, que es el proceso isobárico, que nos dice que tiene constante. Entonces la condición o los puntos clave de este proceso es que la presión 1 siempre es igual a la presión 2, y delta H, o la variación de entalpía, siempre va a ser igual a Q. Aquí tenemos de igual manera nuestra ecuación de la energía, donde los signos dependen de lo que diga el proceso de acuerdo a esta tabla. Y tenemos una siguiente ecuación o una segunda ecuación para calcular delta U, en donde necesitamos N, o conocer el número de moles, Cv, que sería la capacidad calorífica a volumen constante, y las temperaturas. Delta H se calcula de igual manera que en el proceso anterior. Delta H, como les mencionaba, es una sola ecuación para todos los procesos. Sin embargo, como les digo aquí, yo coloqué para cada proceso su formulario, porque aquí el tip, como el punto clave para poder resolver los ejercicios, es identificar el tipo de proceso. Si ustedes identifican qué tipo de proceso es, si es isotérmico, si es isobárico, isocórico, adiabático, se van directamente a su formulario del proceso y ahí ya tienen todas sus fórmulas, ¿ok? Ya nada más hay que combinarlas o complementarlas con las ecuaciones de los gases ideales.
¿Y para qué nos sirven las ecuaciones de los gases ideales? Para determinar N, pero tienen presión, volumen, temperatura. Bueno, lo pueden calcular con la ecuación general de gases ideales. Y bueno, así. Delta H, les menciono, es la misma ecuación. Y de igual manera tenemos dos ecuaciones diferentes para determinar el cambio de entropía. Dependen de la relación que existe entre temperaturas y volumen. W, que es el trabajo, aquí tiene una ecuación diferente. Aquí W se calcula con el valor de la presión negativo menos presión por la diferencia de volúmenes, ¿sí? Aquí el trabajo va a depender de la diferencia de volumen, porque la presión es constante, pero imaginemos que es una presión atmosférica. Va a depender el trabajo del volumen, ¿por qué? Porque si el volumen aumenta, quiere decir que el gas se expande. Entonces el trabajo dijimos que cuando se expande lo realiza el sistema hacia los alrededores. Pero si el volumen disminuye, quiere decir que el gas se comprime. Entonces quiere decir que el trabajo lo está realizando los alrededores sobre el sistema. Entonces aquí el valor del trabajo va a depender en gran medida de esa diferencia de volúmenes que tengamos. Tenemos igual la relación de Mayer para poder calcular CP o CB. Y finalmente tenemos nuestra ecuación de la ley de ¿quién? De la ley de Charles, ¿ok? Que es el que hizo el experimento en el cual analizó lo que ocurría entre el volumen y la temperatura si mantenía la presión constante de un gas, ¿ok? Entonces se omite N porque dijimos que aquí en los procesos termodinámicos vamos a dejar mismo gas, misma cantidad, y se omite la presión porque también aquí es constante. El siguiente es el proceso isocórico o también se llama proceso isométrico y este es el que mantiene el volumen constante. Aquí las condiciones son que el volumen 1 sea igual al volumen 2, el trabajo va a ser igual a 0 y la variación de energía interna va a ser igual a Q. ¿Sí? ¿Por qué va a ser igual a Q? Porque en nuestra ecuación general de delta U igual a Q más W, que ya sabemos que los signos dependen de la tabla, y W es igual a 0, entonces solo se queda delta U igual a Q, que puede tener signo negativo o signo positivo. También se puede utilizar esta otra ecuación para determinar delta U, la de N por CB, por la diferencia de temperatura. Delta H es la misma, se calcula de la misma manera, y el cambio entrópico tenemos dos ecuaciones, una que relaciona la diferencia de temperaturas y otra que relaciona la diferencia de temperaturas y diferencia de presiones. El trabajo se calcula de la misma manera que en el proceso isocórico, solo que aquí, como el volumen es el mismo porque es constante, esto se hace 0 y todo multiplicado por 0, pues nos da 0. ¿Ok? Entonces, por eso el trabajo siempre va a ser igual a 0. Tenemos la relación de Mayer y aquí tenemos nuestra ecuación de la ley de Gay-Lussac, que es el científico que realizó el experimento a volumen constante. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No, Aquí vamos a, si se dan cuenta, todas las fórmulas nos sirven para calcular los conceptos que ya vimos previamente. Calor, trabajo, delta U, que es energía interna, delta H, que es entalpía, delta S, que es entropía. ¿Ok? Entonces, ¿qué incluye cada una de estas fórmulas? Pues tenemos temperaturas inicial y final, presiones inicial y final, volúmenes inicial y final, N, que es en cuanto a la cantidad de nuestro gas, CB y CP también ya lo vimos, es capacidad calorífica y etcétera, ¿ok? Bueno, ya por último tenemos nuestro proceso adiabático, ¿sí? Este ya no implica ninguna ley de los gases ideales que vimos, sino que este ya es solo, es para nuestro sistema aislado. Ahora, nuestro proceso adiabático, nosotros vimos en los tipos de paredes o límites de sistema que había una pared adiabática. Esta pared adiabática quiere decir que es una pared de un
material, el cual tiene el cual es aislante, impide la transferencia de energía. Entonces, si no hay transferencia de energía, Q es igual a 0. ¿Sí? Esa es la clave para que sea adiabático, que Q sea igual a 0. Entonces, siempre que nos digan que no hay transferencia de calor, es un proceso adiabático. Entonces, aquí la clave es Q igual a 0. Si no hay transferencia de energía, no hay cambio entrópico. ¿Por qué? Porque les mencionaba yo que la entropía o el cambio entrópico se da por ese intercambio de energía entre el sistema y el entorno. En este caso, como nuestro sistema está aislado, no va a haber intercambio de energía, por lo tanto no va a haber cambio entrópico. Por eso dice ahí que delta S siempre va a ser igual a 0. ¿Ok? Aquí lo dice y aquí lo dice. Ahora, delta U se va a determinar igual Q más W, pero sabemos que Q es igual a 0 porque no hay no hay intercambio de energía. Entonces, delta U siempre va a ser igual a W. El signo de W puede ser positivo o negativo dependiendo si el gas se expande o se comprime. También lo pueden obtener con la ecuación de delta U que implica N por CB, por la diferencia de temperaturas. Delta H se calcula de la misma manera. Ahora, aquí el trabajo, para el trabajo tenemos esta ecuación en donde aparece algo nuevo. Ese algo nuevo es gamma, ¿sí? Y gamma es constante, se llama constante adiabática. Y la constante adiabática surge de la relación entre las capacidades caloríficas, ¿sí? Gamma va a ser igual a la capacidad calorífica a presión constante entre la capacidad calorífica a volumen constante, ¿sí? Gamma siempre va a ser igual a CP entre CB. Entonces, ¿cómo calculamos CP y CB? Con ayuda de la R. Y aquí pues no tenemos una ley de los gases ideales, como acá, que poníamos presión 1 entre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 entre temperatura 2. Pero contamos con dos ecuaciones para poder determinar. Esas leyes de los gases nos ayudan a determinar variables. ¿Qué variables? Presión, volumen y temperatura. ¿Ok? De igual manera, aquí en este proceso podemos determinar presión, volumen, temperatura, solo que aquí no omitimos ninguna. ¿Por qué? Porque aquí no permanece constante ni la temperatura, ni la presión, ni el volumen. ¿Ok? Entonces, como no hay constante aquí, tenemos dos ecuaciones, una en la que nos relaciona la temperatura con la variación del volumen, que sería esta, la primera, y la dos, que nos relaciona la variación de temperatura con la variación de presión, pero se ve afectada por gamma menos 1 y 1 menos gamma entre gamma. Entonces aquí entra esa constante adiabática, que es la que nos va a afectar esas variaciones para los cambios de estado, tanto de presión como de volumen como de temperatura, ¿ok? Entonces, aquí no vayan a querer usar la ley de Boyle o la ley de Charles o la ley de Gay-Lussac porque no aplica, ya que aquí lo único que es clave en este proceso es que Q siempre va a ser igual a 0. Aquí no vamos a tener siempre alguna constante. Puede que sí, pero lo más seguro es que no, por eso es que nos dan estas ecuaciones, ¿ok? Y bueno, aquí lo único nuevo que aparece es la constante adiabática, que como les menciono es gamma, y es una relación de igual manera entre las capacidades caloríficas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Profesora, ¿y para diferenciar cada proceso es por las variables? Para diferenciar cada proceso, bueno, Ajá. ahorita les voy a pedir que hagan su formulario, que anoten todos estos, ¿no? Proceso isotérmico y todas sus formulitas. Proceso isobárico, isocórico y adiabático. Y que anoten esta tablita. Esta tablita es muy importante para calcular energía interna. Entonces, lo van a hacer y yo les voy a dejar ahorita tiempo, bueno, este tiempo que resta de la clase para que lo hagan. Y la siguiente clase podemos empezar a hacer ejercicios.
¿sí? Vamos a empezar a hacer ejercicios para que ustedes observen cómo se identifica el tipo de proceso, porque, por ejemplo, en un ejercicio no les van a veces sí les va a decir que es un proceso isotérmico, pero digamos que se las ponen más difícil y no les dicen el tipo de proceso, pero bueno, por eso hay que leer bien y hay que sacar los datos que nos da, porque a lo mejor no nos dice que es isotérmico, pero nos dice la temperatura 1 es de 25 grados centígrados con una presión tal y un volumen tal. Sí, bueno, eso es a lo que me refería, porque, por ejemplo, en los del primer parcial Ajá, variaban. Uno era constante, otro no, y entonces ahí ya sabías qué fórmulas usar. Eso ajá. es lo que me trataba de decir, que cómo sabía, cómo podíamos diferenciar en eso. Aquí también, si tienes, por ejemplo, temperatura 1 igual a temperatura 2, aunque no te diga que el proceso es isotérmico, tú ya puedes decir que es un proceso isotérmico. Casi bueno, lo que nota es que siempre sí les dicen que es adiabático, un proceso adiabático, o les dicen un proceso que no sea aislado, no libera calor, ni absorbe calor. En donde no hay intercambio de energía, bueno, ya tú dices, bueno, es un proceso adiabático. Entonces, por eso les encerré aquí en rectángulos amarillos como que los puntos clave para identificar cada proceso, porque eso no va a cambiar. Eso que está en amarillo no va a cambiar, ¿sí? Son como Ah, los ok. para identificar los procesos. Entonces, la idea aquí es que hagan correctamente su formulario. La siguiente clase vamos a hacer un ejercicio de cada uno. Bueno, vamos a tratar que nos dé tiempo de un ejercicio de cada uno, o por lo menos dos procesos. Y para yo dejarles como actividad otros ejercicios y ya veamos, vayan surgiendo las dudas, ¿no? Hasta que ya lo hacen ustedes es como que cuando van surgiendo las dudas. Pero bueno, en realidad aquí a lo mejor es complejo porque hay muchas fórmulas, pero como les digo, aquí ya las tienen separadas por proceso, entonces no debe haber problema, ¿ok? Y pues por hoy le vamos a dejar hasta aquí, chicos. Les pido por favor que hagan su formulario y para la siguiente clase traigan todos sus materiales, formulario, tabla periódica, tabla de equivalencias, calculadora, para poder hacer los ejercicios y pues sería todo. ¿Alguna duda? No, ninguna, profesora. No, profe.